poquito sobre la provisión de Dios, la provisión de Dios, la provisión sobrenatural. Habla la Biblia en el libro de Segunda Reyes. Vamos a leer el versículo 1, capítulo 4, versículo 1 adelante. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 1 adelante, hasta el versículo 7. Yo deseo sobre la amada iglesia en esta noche las más ricas bendiciones. ¿Cuántos quieren recibir? Hable amén. Gloria a Dios. Habla la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo les dijo: ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él les dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Glorias a Dios. Acá, hermanos, nosotros vemos algo maravilloso. El trabajar de Dios, el operar de Dios en la hora de la necesidad. Qué cosa maravilloso o maravillosa es ver Dios trabajar en nuestras vidas cuando hay una necesidad. La gente muchas veces no quiere pasar por necesidad, la gente no quiere pasar por problemas, pero cuando tú estás en el problema es el momento que tú ves el sobrenatural. Es ahí, hermanos, que nosotros vemos la mano divina de Dios. Si nosotros volvemos al pasado, vemos en la historia de Israel, cuando Israel se sintió apretado, que el pueblo de Israel estaba en situación difícil y que vino el ejército de Faraón. Entonces ahí el pueblo de Israel vio algo tremendo. Y la Biblia dice que el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Y después el pueblo también pudo presenciar y ver Dios matar a todos los egipcios. Y entonces Dios mostró su poder y su grandeza.
que se manifiesta en la hora de la necesidad. Si nosotros vemos, el pueblo está ahora con sed, el pueblo está necesitando de agua y el pueblo podría morir en el desierto. Pero cuando el pueblo estuvo en esa situación, el pueblo de Israel pudo mirar Dios hacerse de la roca llorase agua, que de la roca saliese agua. El pueblo pudo ver el milagro de Dios. Es en estas horas, hermanos, que nosotros podemos ver la gloria de Dios. Nada quiere pasar por estas horas, pero es ahí que nosotros vemos la mano de Dios trabajar. Es tan maravilloso depender de Dios y poder ver las obras del mundo sobrenatural interveniendo, entrando en el mundo natural nuestro. Por la lógica humana, por la mente humana, jamás se puede salir a donde no hay una arena, a donde no hay una fuente, un manantial, salir fuera de una piedra. Una piedra sólida, ¿cómo va a salir agua? Pero nuestro Dios es un Dios que hace cosas más allá de lo físico, más allá de lo humano. Por eso Dios es un Dios sobrenatural. Nosotros, hermanos, en la tierra vivimos en el natural. Y cuando estamos en intimidad con Dios, en comunión con Dios, nosotros vemos el que está arriba del natural, que es el sobrenatural. Y el sobrenatural de una roca hace salir agua. El sobrenatural hace que un pueblo camine en el desierto y no envejezca su ropa por 40 años. El pueblo que anda y camina con Dios puede ver el sobrenatural, los calzados crecer juntamente con el cuerpo. Gloria a Dios. ¿Cuánto puede glorificar a Dios? Gloria a Dios. El pueblo que camina con Dios, él puede experimentar y ver cosas que no es normal, pero es sobrenatural y es anormal para el natural. Porque algo primero, nuestro Dios no es humano, nuestro Dios no es carnal, no es carne, nuestro Dios es un Dios divino, es un Dios sobrenatural, es un Dios que se hace hombre, matado a él y al tercer día resucitó. Un hombre natural no puede resucitar si no fuera por el poder de Dios, pero él resucitó al tercer día. Nuestro Dios pasó la
y dejó el valle de Moab, dice la Biblia, donde ningún hombre sabía dónde quedaba este lugar, nadie sabía. Aleluya, pero sabía que era el valle de Moab, la Biblia revela en el libro de Deuteronomios. Hermanos, pero esta mujer atendió la voz de Dios, porque el hombre de Dios representaba a Dios, era un profeta. ¿O qué es un profeta? Un profeta es un mensajero de Dios. El profeta, el Espíritu habita en su cuerpo y el Espíritu habla por su boca. Habla a Dios usando la boca humana de un profeta. Y Dios usó la boca de Eliseo. Y Dios, aleluya, hizo esta obra, honró las palabras que salieron de la boca de Eliseo. Y esta mujer fue sabia que la supo escuchar la voz del profeta. Cuando nosotros sabemos escuchar la voz, aleluya, de alguien que nos dice algo por el Espíritu de Dios. Porque antigamente el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, sobre los reyes, aleluya, venía sobre distintas posiciones de gente que tenía para servir a Dios y pasar sobre sacerdotes, pero no venía sobre toda la gente como viene hoy. Pero en el ministerio profético, ahí Dios habla. Y este hombre habla una palabra, manda que esta mujer pida prestado vasijas. Y entonces esta mujer va y busca vasijas en prestado, se cierra con sus hijos, conforme dijo el profeta, y comienza a volcar. Se llena el primero, aparta. Se llenó el segundo, aparta. Y entonces llegó un momento que se llenó varias vasijas, pero las vasijas que ella tenía terminó. Y entonces paró el sobrenatural, paró el milagro de Dios. Pero acá nosotros aprendemos una cosa, hermanos, que cuando nuestras fuerzas no dan, cuando nosotros no podemos, entonces Dios entra en acción. Así como el pueblo no tenía agua, si Dios no entra en acción, el pueblo muere. Así como el pueblo no podía luchar contra el ejército de Egipto, si Dios no entra en acción y abre el mar rojo, el pueblo es masacrado por el ejército de Egipto, que era el imperio del mundo de la época, o sería el ejército más potente que había. Sería como Estados Unidos hoy, venir a luchar contra Argentina con todo el armamento que tiene base a ella por casi todo el mundo, con las más terribles armas, serían más terribles armas de nuestra época. Un país poderoso financieramente, preparado para la guerra, ha peleado con el mundo, está preparado para pelear con cualquier nación y está, aleluya, tiene sobre el dominio de las naciones. Hoy podemos decir que es un imperio de nuestra época. Aleluya. ¿O qué sería de Argentina si Dios no entrase en acción? Si Dios no hiciese algo. Así estaba el pueblo de Israel. Si Dios no entra en acción, aquí está la salvación de esta mujer, iba a perder sus hijos. Si Dios no entra en acción en su favor. Así estamos nosotros, hermanos, a veces se cierran las puertas y nosotros no sabemos de dónde vamos a lograr la solución de nuestros problemas. Pero esta mujer fue sabia, la buscó el nombre de Dios. Cuando buscó el nombre de Dios, buscó el propio Dios. Porque Dios estaba con el profeta. Y entonces, aleluya, ella pudo ver la solución de su problema. Cuando el hombre busca a Dios, él ve la solución de su problema. Cuando la situación de la vida le aprieta y él busca el socorro en Dios, entonces el pueblo ve el milagro de Dios. Hermano José, puede ver a nosotros 4, 6 veces. La Biblia nos enseña o qué debemos hacer en esta situación. Y esta mujer buscó la solución, la ayuda de Dios. ¿Y quién esta mujer recordó? Recordó de un hombre que servía a Dios, que era su esposo, y recordó de una cosa, que temer a Dios tiene el beneficio de Dios. Porque la ayuda de Dios es para aquellos que le temen. Eso está bien.
situaciones de nuestras vidas, nosotros quedamos inquietos por problemas que nos vienen y nosotros quedamos preocupados, quedamos inquietos. Pero la Biblia dice: no quede inquieto, no quede nervioso, haga lo siguiente. ¿Qué debe hacer Dios? Ora y después descansa. Solamente ora, cuenta para Dios, habla para Dios, pide la ayuda de Dios y después queda tranquilo. Porque si yo no quedo tranquilo, entonces no sigo inquieto. Cuando una persona está inquieta, porque no está tranquila. Pero cuando usted, aleluya, aprende que no debe estar inquieta, que usted debe presentar a Dios conforme la Biblia dice tu problema. Esta mujer fue al hombre de Dios, presentó su problema, aleluya, y entonces el poder sobrenatural, aleluya, entró en acción y solucionó el problema de esta mujer. Y esta mujer no solo recibió la ayuda para no perder sus hijos, ella recibió también sustento y el restante te queda, mujer, para que vivan tú y tus hijos. Se queda con el restante. Aún, además de resolver el problema, quedó para seguir, aleluya, sobreviviendo. Dios dio provisión para que pague las cuentas y también dio provisión para que viva, para que siga bien, para que siga sobreviviendo. Qué maravilla, hermanos, cuando entendemos el misterio de Dios, cuando comprendemos al Dios que nosotros servimos, porque nuestro Dios no es humano, es un Dios sobrenatural y es un Dios que entra en acción cuando nosotros reconocemos su ayuda, cuando nosotros no quedamos inquietos, porque cuando nosotros quedamos inquietos estamos diciendo: estoy solo, estoy desamparado, no tengo ayudador. ¿Quién va a solucionar mi problema? ¿Cómo va a ser la situación? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero cuando un hombre o una mujer tiene conciencia que existe a Dios y que entiende a Dios, así como esta mujer tenía conciencia que su esposo temía y servía a Dios, entonces cambia la cosa. Pero un poquito la situación es fea, pero no voy a quedar inquieto por esto. Yo voy a presentar delante de Dios en mi Salvador, en mi ayudador. Él va a entrar en acción y Él va a hacer algo. Y puedo quedar tranquilo porque ahora ya están hablando de Él. Vamos a leer 2 Reyes, capítulo 4, versículo 42 al versículo 44. ¿O qué nos dice la palabra de Dios? 2 Reyes, capítulo 4, versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo el varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en sus espigas. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme la palabra de Jehová. Aleluya.
Nuestro Dios es un Dios, aleluya, que cuida de las necesidades. Pero a veces el hombre en la incredulidad, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo voy a salir de esa situación? ¿Cómo esos hombres van a ser sustentados solo por esto? Son muchos. Pero Dios no ve como los hombres ven. Porque Dios es un Dios que puede solucionar todo lo que es problema. La Biblia dice en capítulo 1, versículo 37, en el libro de en el libro de San Lucas, dice que Dios es Dios de las cosas imposibles. En capítulo 10, versículo 27, en el libro de San Marcos, las cosas imposibles para el hombre, para Dios es posible. Nuestro Dios es un Dios maravilloso que dijo en capítulo 17, versículo 20, en el libro de Mateo, Él dijo, si yo puedo creer, nada será imposible. Parte del versículo. Entonces nuestro Dios, hermanos, aleluya, es un Dios que puede solucionar los problemas. Y nosotros no debemos andar por vista, pero sí por fe. Cuando el hombre anda por fe, el profeta aquí andaba por fe. El profeta dijo, sirva a ellos. Sirva a ellos ese pan. Sirva a ellos esa comida. Mas como son tantos hombres. Aleluya, no importa, sirva. Haga lo que estoy mandando. Aleluya. Y ellos serviron. Aleluya, serviron. ¿Y qué sucedió? Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Servió y sobró. Esto es el milagro de Dios. Se manifiesta justo a donde hay necesidad, a donde había necesidad. En el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 14, vamos a leer. Capítulo 9, versículo 14, en el libro de San Lucas, y versículo 17. Vamos a leer versículo 13. Y les dijo, dadme vosotros de comer. Dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupo de 50 en 50. Vamos a leer seguidamente hasta el versículo 17. Así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Versículo 17. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Mira, hermanos, de tan poquito que quizás no sustentaría a 5 hombres, porque creen que los hombres de la época deben comer más que hoy, porque la gente del campo come media oveja ahí, los hombres fuertes, creen que los hombres de la época eran muy saludables. Imagina solo esto, hermano José, para 5,000 hombres, 5,000 hombres. Y dice la Biblia que sobró. Diga la gloria de Dios, hermanos, en el versículo 17. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró,
o que dice la Biblia. Dios, aleluya, Él entra con el normal, Él entra con el sobrenatural, aleluya, y Él trabaja a donde para la fuerza humana no hay solución, pero para Dios hay solución, aleluya. Por eso la gente, las personas no tienen que se desesperar, pero tienen que arrodillarse, prostrarse delante del soberano, delante del Dios poderoso, el Dios que entra en nuestro mundo con el sobrenatural. Eso es el milagro. Milagro es el sobrenatural intervino en el mundo natural. Es lo que nuestro Dios hace. Versículo 5 adelante, capítulo 5 de San Lucas. Y respondiendo Simón les dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vamos a volver el versículo. Y cuando terminó de hablar, versículo 4, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Aboga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón les dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho encerrar habiéndolo hecho encerrar grande cantidad de peces, y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, de tal manera las dos barcas se hundían de tanto peces, del peso de los peces, pero pescaron toda la noche y no consiguieron nada. Pero cuando el hombre lucha solo en su fuerza humana, aleluya, a veces no consigue nada. Él comienza a perder mucho tiempo, pierde toda la noche, a veces pierde 10 años, se pierde 5 años y se contenta con poquito. Pero Dios es un Dios que aleluya de la nada, Él hace que las barcas se llenen, Él hace que las barcas comiencen a quedar tan pesadas que comenzó a hundir, aleluya, las redes comienzan a se romper. Es lo que Dios hace, porque nuestro Dios es un Dios de abundancia, nuestro Dios es un Dios de milagro. Pero Dios necesita una cosa: Dios necesita que el hombre le crea, que el hombre pase toda la noche sin conseguir nada, pero al otro día Dios le dice: vaya, haga esto, y el hombre escucha la voz de Dios, y el hombre va segundo la palabra de Dios, y entonces el milagro se manifiesta. Porque el hombre hace la cosa en la dirección de Dios, en la voluntad del Señor, entonces el poder de Dios se manifiesta. Cuando la gente escucha, cuando la gente tiene una enfermedad y la gente escucha que Dios es sanador, que Jesús llevó sus enfermedades, aleluya, que Jesús sanó a ellos con sus llagas. Cuando Jesús dijo: con mis llagas, estaba diciendo, cuando mi cuerpo estaba siendo molido, cuando mi cuerpo estaba siendo herido, cuando mi cuerpo estaba
lo que Dios dijo a la hermana de Lázaro: cree, mujer, y verás la gloria de Dios. Crea. Cuando el hombre cree la palabra de Dios, cuando el hombre actúa conforme la palabra de Dios, este hombre actuó conforme la palabra de Dios. Y dice la Biblia, versículo 6 adelante: y habiendo hecho encerrar gran cantidad de peces, su red se rompía, y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto que es pescar, aleluya. Pescar con Dios no es pescar solo, pescar con el sobrenatural. Cuando tú vas a tu quinta, cuando tú pescas con Dios, cuando tú vas, aleluya, trabajar en tu verdulería, cuando tú trabajas en alguna cosa, pero tú tienes Dios en la barca, Dios está dentro contigo en la barca, aleluya, es algo tremendo. Cuando hay en tu vida una obediencia a la voz de Dios, a la palabra de Dios, como Jehová dijo al respecto de Jesús en capítulo 17 del libro de Mateo, versículo 5, adelante le dijo, aleluya, a él oír el propio Jehová, el propio Padre. Él dijo, a él oír, ¿a quién? A Jesús. A él escuchen a él, escuchen la voz de él, escuchen la palabra de él. Y estos hombres escucharon la palabra de Jesús y vieron el milagro, y vieron la provisión de Dios. Así es el hombre. No queda toda la noche sin pescar nada, pero pesca un pesito, dos pesitos, pescado, y él se contenta, ya está prosperando, y está prosperando en desobediencia a Dios. Hay un paradojo en esa historia. Ahí junta unos besitos, y dice la Biblia en Ageo capítulo 1 versículo 9 que el mismo Dios que provee es el Dios que disipa o que el hombre junta o que el hombre amontona. Aleluya. Dijo en capítulo 2 versículo 26 del libro de Eclesiastes: el impío junta, yo quito del impío y doy al hombre que me agrada. Dios tiene el dominio, quizás usted diga, pero hace 5 años estoy prosperando y nada me pasó, pero no sé cómo Dios va a disipar. Pero quizás mañana un cáncer puede aparecer, y el tratar de Dios, el sacudón de Dios entra en tu vida, y tus bienes salen, y tus bienes se disipan y son terminados. Pero el hombre que agrada a Dios es diferente. El hombre que agrada a Dios no tiene nada, no pescó nada toda la noche, pero escuchó la voz de Dios, y entonces vio el milagro de Dios. El prosperar con Dios no es 5 pesitos, 5 años. El prosperar con Dios es la barca se llena, la barca comienza a hundir, las redes se rompen, porque la prosperidad y la bendición ven en abundancia. Él dijo en 13 versículo 9 y 10, una palabra que todos conocemos en el libro de Proverbios. Él dijo, honra al Señor con tus bienes, y tu granero va a comenzar a llenar, se llenará tu granero. Así como se llenó las redes y rompía las redes, así como se llenó las vacas y comenzaron a hundir. Porque pescar con Dios, trabajar con Dios, buscar la prosperidad con Dios, aleluya, no es buscar solo. Buscar escuchando la voz de Dios. Dios quiere ser parte de la provisión. Dios quiere ser parte de los días del día a día, del día cotidiano con nosotros. Dios quiere trabajar en nuestro favor. Cuando nosotros
hace la cosa porque Dios dijo. Yo no puedo entender de Dios. Yo no puedo entender toda la noche, no he pescado nada. Vuelvo a la misma agua, vuelvo al mismo lugar, a donde toda la noche no conseguí nada, no logré nada. Pero voy a ser sin entender, no estoy entendiendo. Pero voy a ir porque tú dijo, algo va a suceder, porque cuando dice Dios algo, algo sucede. Cuando Dios dijo tal cosa, Dios firma abajo, como le dice en 2 Corintios versículo 1 y capítulo 1 versículo 20 mejor. Él dijo mis promesas, por mí son amén y por mí son sí. Por mí son amén y por mí son sí. O que Dios promete, Dios firma abajo. Ese es el Dios que nosotros servimos. En la boca de Dios, tú no vas a encontrar palabras ociosas, palabras inútiles. En la boca de Dios, tú no vas a encontrar mentira. En las palabras de Dios solamente hay una cosa: verdad, verdad y verdad. Este es el Dios, hermanos, que te sirve. Qué bueno es conocerlo. Qué bueno es entender el Dios que nosotros servimos. Aleluya. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos habla la palabra de Dios. Me dijo Dios, pues suplirá, o sería mejor, mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, ustedes suplieron mis necesidades, pero algo va a venir de respuesta ahora, va a haber una contestación. ¿Saben cuál es? La contestación de Dios. Ustedes me suplieron, Dios suplirá a ustedes. Dios cuidará de sus problemas, Dios cuidará de sus necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? Necesita ser suplido. Dios suplirá vuestras necesidades, porque ustedes honran a Dios con sus bienes. Ustedes cuidaron de mis necesidades, ahora Dios cuidará de ustedes. Estaba diciendo Pablo, ustedes hicieron que dice en capítulo 3 y versículo 9 y 10 en el libro de Proverbios: honra al Señor con tus bienes y tus graneros serán llenos. A ustedes honraron a Dios, honraron el nombre de Dios, enviaron ayuda al nombre de Dios. Ahora espera, porque Dios también va a enviar para ustedes. Dios también va a suplir las necesidades. Porque ustedes honraron a Dios. Cuando un hombre o mujer sabe honrar a Dios, Dios le honra. Aleluya, Dios me suple. Esas son las palabras de Pablo. Cuando tú puedes hacer algo por el reino de Dios, cuando tú puedes hacer algo por la obra de Dios, cuando tú puedes hacer algo por aquellos que sirven a Dios, entonces Dios también suplirá vuestras necesidades. Es lo que Pablo está hablando. Aleluya. Vamos a pasar al libro de Hebreos capítulo 13 y versículo 5 nos habla la palabra de Dios. Quiero detener en la parte B del versículo, pero vamos a leer la parte A junto. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aleluya. Parte B del versículo, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios no desamparó al pueblo de Israel. Dios no desampara a su pueblo. Dios no desampara a sus hijos. Yo he
llegó y me dijo: padre, dame plata para comprar pan y leche. Yo quiero comer pan y tomar leche. Y yo le negué y dijo: mi hijo, papá no tiene un peso. Cuando yo le dije esto, aleluya, parece que un cuchillo me pasó por dentro y fue me cortando. Cuando yo quise pensar, quise bajar la cabeza, cuando yo quise inclinar la cabeza, yo escuché que golpeaban la puerta de la iglesia y golpeaban y golpeaban, aleluya. Y yo fui a atender y me dijo una muchacha: mamá mandó esto para usted. Y yo miro, era 25 pesos en aquella época. Una cajita de leche era 2 pesos, un kilo de pan era 2,20. Y ella trajo 25 pesos. Y ella dijo: mamá, no sabía si yo necesitaba de algo, te mandó esta plata. Esta mujer, segundo la historia de ella, dijo que tenía un cáncer en la garganta. Y un día nos pidió oración y por la misericordia de Dios ministramos. Y el sobrenatural de Dios, el milagro de Dios sucedió en su vida. Y entonces aquel quería ser grato al pastor, quería ser grato a las cosas de Dios. Y esta mujer mandó ese 25 pesos. Y yo dije: mi hijo, aquí está el dinero, vaya y compre pan de leche ahora. Porque Dios, Él viene en la hora cierta. Es el Dios que nos sirve. A veces te prueba hasta la última hora. Aleluya, no dude de Dios. Porque Dios está tan, aleluya, tan aparte, conoce tanto tus situaciones, sus situaciones, tu situación. Él conoce tan bien tu día, porque Él mira tu levantar, Él mira tu asentar. Salmo 139, versículo 1 adelante. Usted levanta la mañana y Él está te mirando. En Proverbios 15:3 dice la Biblia que Él mira a los hombres en la tierra. Él está mirando. En capítulo 13, versículo 12, que de Pedro Él dijo que sus ojos están sobre los justos, sobre aquellos que le sirven y son rectos delante de Él. Él está con sus ojos mirando y sus oídos están abiertos para escuchar la oración de esta persona. Y Él está mirando y está mirando. ¡Oh, aleluya! Entonces Dios vio, aleluya, no solo vio porque ya sabía de antemano. Dios estaba presente mirando y Dios ya sabía que aquello iba a suceder. Entonces Dios tocó el corazón de la mujer: lleva algo para mi siervo allá, manda algo para mi hijo, porque él está precisando, él puede estar sin café, él tiene sus hijitos, manda algo para mi siervo, manda algo para él allá. Yo no sé cómo Dios le habló, pero sé que Dios sentó el corazón de ella de mandar este dinero. Y el dinero llegó en la hora cierta. El mensaje de esta noche es la provisión de Dios, es el sobrenatural de Dios, entra en negación para nos proveer el poder sobrenatural de Dios, o a través del poder sobrenatural de Dios en nuestro mundo, en nuestra situación, en nuestra necesidad. Vamos a leer capítulo 5, versículo 7. En el libro de Pedro nos habla la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros.
veces he visto esto en mi vida? El Dios que cuida de nosotros. Y aún estoy mirando, aleluya, aún su misericordia no has apartado, aún ve Dios trabajando. Aleluya, qué maravilla, hermanos. Ahora estaba para cumplir sería el cumpleaños de mi hijo Daniel. Entonces la hermana que está aquí llegó y regaló a mi esposa sin saber 500 pesos. 500 pesos regaló a mi esposa. Vino otra persona y me regaló 100 pesos. El mismo día, la misma noche. 600 pesos. Ahí yo dije a mi esposa, Dios va a mandar el dinero para que nosotros haga el aniversario o el cumpleaños de Daniel y de aleluya. Dios ha mandado la provisión. Y entonces, hermanos, esto vemos en la hora de la necesidad. Dios está cuidando. Nosotros no estamos mirando, pero Dios está mirando. Y Dios está viendo todo. Y Dios está diciendo que está el cumpleaños de tu hijo. Tranquilo. Espera que yo voy a tocar el corazón de una de mis hijas y va a mandar 500 pesos para ti. Voy a mandar por ella, voy a usar a ella. Espera. Así como yo sé la mujer que fue sanada del cáncer. Ahora voy a enviar. Y entonces llega 500 pesos de persona, 100 pesos, 600 pesos, sobrando, aleluya, 6 cestas, sobrando. Porque es Dios, sobrando más. Gloria a Dios, este es el Dios que nosotros servimos. Quiero terminar con la palabra, creo que una de las cosas más conocidas de la iglesia. Porque en 4 años hace, y al 30 de enero ahora va a ser 4 años de 2015 que yo estoy nacional en Hologasta. Aleluya, yo no sé cuántas veces he hablado de este versículo en esta iglesia. Versículo 36, vuelvo a hablar, capítulo 6, versículo 36. Ya entendí que el Dios nuestro es un Dios de milagro, es un Dios del sobrenatural, es un Dios de grandeza, que es un Dios proveedor, que es un Dios cuidador, que es un Dios que nos desampara. Entonces Dios nos pide algo, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios está diciendo, si tú buscas primeramente en tu vida a mi persona, a mi reino, a mi voluntad, entonces no te preocupa. Yo aquí, aleluya, tú necesitas, va a venir porque yo soy Dios, yo no miento. Lo que yo hago, yo cumplo. Yo soy un cuidador de mi pueblo. Yo soy alguien que cuando alguien me honra, cuando alguien se preocupa con mi reino, cuando alguien busca mi reino, yo me preocupo con esta persona. Y yo supliré sus necesidades y lo que le falta